Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal al cantante o la cantante Eve o Eve. Decime cómo pronunciarlo porque desconozco cómo lo pronuncian en Japón, con su canción Kai Kai Kitan. Este es un cantante que han recomendado muchísimo en los videos análisis que tenemos sobre Ado, que si no los viste los vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, arrancamos con muchísima información, mucha data. Fíjate esas guitarras muy bien colocadas, muy bien producidas, que me hacen acordar inmediatamente a la magnificencia de King Crimson en discos como Discipline, por ejemplo. Me han comentado que esta banda o este cantante hace una mezcla con el rap, con el rock japonés y con esta música que por lo menos a los occidentales nos suena tan a anime. Así que vamos a ver cómo cierra esta maravillosa introducción que ya ha comenzado con muchísimo poder y ver cómo canta. Como siempre, te recomiendo que utilices auriculares porque están pasando cosas a un lado y al otro que son muy pero muy interesantes. Parece que estamos en una escala con bemoles, sol menor, no lo sé. Ahora en un rato más vamos a empezar a sacar algunos acordes porque hay muchísima información y claramente no voy a poder sacar absolutamente todas las cosas que pasan con la guitarra porque este video va a ser súper extenso si no, y no queremos eso. Fíjate, sobre todo ahí, como si fuera una cadena de fondo cuando entra el bombo, el kick hiper parejo, tin, 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 tin. Hay una frecuencia aguda que está ahí molestando en el mejor de los sentidos porque está muy presente y que suena muy interesante. Y fíjate que abre con este, sí, queda abierto con este mi bemol mayor y tan, taran, tan, tan. Estamos en sol menor. Ok, vamos a avanzar un poco más. Esta es la primera estrofa y fíjate que comienza con una voz muy sobria. Nos asusta con una primera estrofa bastante tranquila, ¿no? Nos asusta en el sentido de que se contrapone completamente la introducción y uno espera que continúe en esa sintonía. Y sin embargo, en la segunda estrofa que hacen unos breaks interesantes, ¿no? En la introducción ya apareció, con lo cual ese va a ser un motivo compositivo que probablemente utilicen a lo largo de toda la canción. Y cuando pasa de la primera estrofa a la segunda, también aparece otro break como para cambiarnos estéticamente lo que estamos escuchando. Y en esta segunda estrofa vuelve esa guitarra tan particular, tan crimsoniana de alguna forma que habíamos escuchado en la introducción. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo, sobre todo los pasajes instrumentales que hay son maravillosos. Y fíjate cómo esto ya opera más como un puente, así que estimo que luego de esto vamos a ingresar al estribillo hecho y derecho. No me puedo dar cuenta por la onda de audio porque está bastante acaparada toda la frecuencia desde los graves a los agudos y no podemos distinguir eso. Muchas veces uno puede visualizar en la onda de audio si está en una estrofa, en una parte muy sobria donde hay poquita onda, o está en una parte muy álgida como un estribillo donde la onda casi que toca el cero digital. Efectivamente entramos al estribillo, pero fíjate esta parte cómo la construye tan bellísimamente. Por lo que puedo descifrar en este momento, estamos haciendo un mi bemol, si bemol mayor, y que va acá a este re bemol mayor. Que recordemos que estábamos en sol menor y el acorde natural, el quinto, podría ser un re menor si estamos en sol eólico o un re mayor si lo hace dominante para resolver. Pero acá clava un quinto bemol para dejarlo así en suspenso en el re bemol y luego poder ingresar al estribillo. Esto es maravilloso. Fíjate cómo con un pequeño cambio, con un acorde distinto, incluso con una sola nota distinta, podemos provocar un cambio de expectativa muy interesante respecto a lo que venimos escuchando y a lo que nuestra cabeza y nuestros oídos en particular esperan que suceda a continuación. Así que vamos a ver qué pasa con este estribillo. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Fíjate cómo se escucha claramente un segundo quinto primero. Estaba en sol menor y hace el segundo quinto primero, pero de mi bemol mayor, para hacer lo que llamamos una inflexión armónica
hacia, en este caso, el sexto grado. Fíjate cómo está jugando mucho entre el sol menor y el mi bemol, ¿no? Entonces, arranca el estribillo en sol menor. Perdón, no sé japonés, así que voy a tararearlo. Luego el segundo menor, que es el fa menor. Quinto, si bemol mayor, que va al primero, mi bemol mayor, a esa inflexión. Si sabes de qué trata la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, porque no estaría entendiendo. Y el videoclip, no sé si es de un anime para el que hicieron la música o es un videoclip hecho específicamente con imágenes para esta canción en particular. Me gustaría que me instruyas debajo en los comentarios. Muchas gracias. Comentario aparte merece la voz del cantante, que lleva unos agudos muy interesantes, muy bien manejados, muy bien controlados. Es distinta a la estética a lo que solemos escuchar en Ado, que es mucho más agresiva, violenta y tiene cambios más altisonantes, ¿no? Que puede pasar de unos medios graves muy sutiles a unos agudos hipergritados o incluso hacer unos gritos sin afinación que convocan a una estética bastante particular y fuera de lo común, que la hacen justamente una cantante muy interesante, ¿no? Y casi exótica de alguna forma, por lo menos para lo que estamos acostumbrados en esta clase de música a escuchar todos estos cambios tan repentinos que pueden producirse en la misma. Y fíjate este final de estribillo, que es como si fuera una coda del estribillo en realidad, porque se aleja un poco de la estética de lo que veníamos escuchando y empieza a hacer este ascenso tan interesante que creo que es así. Y puede ser que resuelva en un quinto mayor, ¿no? En ese re mayor, pero este ascenso fíjate cómo al invertir los acordes te queda en el bajo este ascenso que suena tan interesante y es tan conducente de un lugar al otro. Puede ser tranquilamente un do menor 7 también. Y podés colgarte ahí todo el tiempo porque es hermoso esto. Fíjate cómo nos tiene todo el tiempo en vilo yendo de una parte a la otra y cómo clavan. Tiene como muchos acordes suspensivos, pero que no son sus 4 o sus 2, es decir, no escuchamos esto o esto, sino que son acordes mayores que quedan ahí en suspenso, que no son parte de la tonalidad y que nos precipitan hacia otro lugar, como ocurre en este caso, que fíjate que es muy orgánico todo. Introducción, 2 estrofas, puente, estribillo doble, el estribillo es más largo, esa pequeña coda del estribillo y ahora vuelve a la introducción más pequeña, más acotada, para seguramente volver a una estrofa y vamos a ver si la sigue rapeando o la modifica. Fíjate qué interesante esa voz que está duplicada, está octavada, ¿no? Está cantando como si fuera... Pero a la vez tiene una de esas voces, la que está duplicada, que creo que es la más grave, suena como robótica, ¿no? Como si, como si fuera con un vocoder hecho directamente, aunque tranquilamente pudieron haber grabado las dos tomas, la más aguda y la más grave, y luego haber trastocado alguna de ellas para que suene de esta manera tan interesante. Y además fíjate que el beat de fondo cambia rotundamente y estamos más cerca de ritmos urbanos contemporáneos como el rap o el trap, que manejan esta estética más oscura. El trap suele ser de hecho un poco más oscuro que el rap en general, y la voz del cantante claramente en sintonía con lo que escuchamos como música de fondo. Y ahí volvimos al puente, seguramente para ingresar al estribillo. Ya estamos promediando la canción y fíjate cómo podemos pasar de un lugar al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Si hay algo que me gusta de la música japonesa es esta facilidad, esta docilidad que tienen tan bien trabajada para pasar de una estética a la otra dentro de una misma canción sin que suene a ruido, sin que nos genere una disonancia cognitiva en lo que estamos escuchando, sino que todo suena bien conducido, como de una parte a la otra, como si estuviera cambiando de ánimo cualquier ser humano y que todo eso está contenido dentro de una misma persona. Bueno, acá ocurre estando contenido dentro de una misma canción y eso es muy bueno porque demuestra que han trabajado mucho para eso o que tienen muy afilado el oído para poder hacerlo sin ningún tipo de problema.
Volvimos al estribillo específicamente, vamos a avanzar un poco más porque ya lo hemos analizado. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y además vas a poder solicitar cualquier reacción, análisis para que sea dedicada especialmente para vos y que podamos hacer de continuada la escucha o con menos cortes y poder posibilitar otro tipo de approach a lo que estamos viendo. Escuchá esta parte C, por decirlo de alguna forma, ¿no? Revitaliza, retoma el ascenso que habíamos visto antes, pero el ascenso que habíamos visto antes sonaba un poco más épico, esperanzador. Este es mucho más oscuro, como queriendo salir del pozo directamente. Debo reconocer que estas partes son las que más me gustan porque nos dejan completamente expuestos a la música. Y es un ascenso más trágico porque suena más oscuro de por sí. Y fíjate que de fondo hay una rugosidad rítmica muy interesante que vuelve a esta sección mucho más abrasiva, mucho más envolvente y uno está como encapsulado en eso que está escuchando y quiere ver cómo continúa porque la voz se ha ido completamente en este lugar. Fíjate, mucho sinte, mucho sintetizador de fondo detrás y esa rugosidad que decía ahora me suena más a una respiración, ¿no? Pero una respiración digitalizada, como trastocada digitalmente para que suene con otra vez esta rugosidad, como si fuera un cartón o un metal rugoso que están ahí perfilando de un lado al otro. Y si no lo hiciste todavía, colócate los cascos, los auriculares para poder percibir cómo nos están llevando de un lugar al otro y además el videoclip en este momento se pone un poco más oscuro que en los anteriores y me parece que acompaña muy bien a lo que está ocurriendo musicalmente en la pieza y que es exquisito. Me gusta mucho, Eve. Si tenés cualquier otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y ahora fíjate que la guitarra, que antes era muy crimsoniana, ahora se puso más post-rock. Si hay algo que fuimos descubriendo a lo largo de los últimos análisis en lo que respecta a música japonesa contemporánea o música hecha en Japón, si querés para ser más preciso, es que existe un gran híbrido entre distintos géneros musicales. Acá escuchamos algo de post-rock, antes escuchamos rap, luego una variante del trap, luego algo más a rock de los 70, luego algo más que a los occidentales, como decía antes, nos suena a música de anime, y todo suena orgánico, parte del mismo mensaje, y eso es lo interesante, de cómo poder trabajar todos estos estilos de manera muy refinada y precisa, porque suenan a cada uno de ellos, uno los puede reconocer auditivamente y enmarcarse en determinada estética en un lugar y el otro, pero de esa combinación es donde surge la estética particular de estos artistas que es muy interesante de escuchar y analizar y de disfrutar, sobre todo porque son estéticas únicas que logran esa combinación, ese híbrido de manera tan acertada. Y fíjate cómo agregaron en la parte final de esta sección unas percusiones bien traperas y que posibilitaron el acceso nuevamente al estribillo con ese ascenso a los agudos que hace el cantante que queda maravilloso. Vamos a ir al final de la canción, que ya estamos cerca, para ver cómo finaliza esta pieza. Si no lo hiciste todavía, déjame escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación sobre Eve, como sea que se pronuncie, para que podamos hacer un próximo análisis al respecto, porque ya me ha gustado mucho y quiero seguir analizando a este cantante en el canal. Y nos estamos yendo otra vez con lo que habíamos escuchado en la introducción, es decir, lo que usaron como introducción y luego como algún puente instrumental para unir una estrofa o estribillo con otra sección, ahora lo utilizan como coda. Recordemos que una coda es esa porción de música que se coloca al final de una pieza para darle un cierre. Puede o no tener información adicional, en este caso eligieron hacer una reexposición de lo que habíamos escuchado como introducción con esas guitarras bien crimsonianas para poder finalizar la canción, que dice de la siguiente manera. Hermoso, y viste cómo hicieron el rise y corta de repente y luego se escucha la reverberación y el delay de alguno de los instrumentos que quedaron sonando de fondo. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar por primera vez a Eve. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente
para vos. Chau.